voy a explicar con el histopalo, ¿sí? Resulta que el tejido muscular, estamos hablando del músculo que se llama estriado esquelético, que es la carne que ustedes comen, compran y deleitan a la mente. El embrión tiene tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. De la capa media se origina el músculo, ¿sí? Está ahí todo. El músculo cardíaco, el músculo estriado esquelético, músculo liso. La capa media. Ahorita vamos a ver que los músculos del ojo no se originan de capa media, que es el mesodermo, se originan del ectodermo. Dilatador de la pupila, constrictor de la pupila y ciliar. Esos tres son de origen ectodérmico. En esta primera figura nosotros podemos ver con el número 1 nos está demarcando que de este fondo, entonces piensen un poquito en esta figura y quiten todos estos tubos rojos. Si ustedes quitan todos estos tubos rojos van a encontrar que queda esto. Se llama mesénquima, ¿sí? Y el mesénquima origina por diferenciación, o sea, el mesénquima está formado por las células mesenquimales. Son pluripotenciales, se pueden diferenciar hasta en 12 tipos diferentes de células. Células madre que en el futuro las van a utilizar mucho para crear órganos, sobre todo porque ellas se diferencian al fibroblasto. Es la célula que produce todo el colágeno, las fibras reticulares, el ácido hialurónico, los glicosaminoglucanos, todo lo que es anti-envejecimiento. ¿Sí? En el futuro ya inyectarán a usted fibroblastos propios de un cultivo y esos fibroblastos producirán nuevamente, bueno, para las arrugas. Lo cierto es que estas células mesenquimales también se diferencian en esto que llaman miotúbulos. Los miotúbulos son uninucleados y empiezan a fabricar filamentos de actina y de miosina a lo loco. Eso es lo único que le importa a ellos. Fabricar proteínas contráctiles. Ese nombre de contráctiles confunde porque quiere decir que la proteína se contrae. Y eso no sucede. La proteína se desliza una sobre otra. Eso es lo que sucede en las sarcómeras, ¿sí? Se deslizan las proteínas y se acorta la sarcómera para producir la contracción muscular. Entonces, digamos que en este estado primitivo no son miotúbulos todavía, sino mioblastos, ¿sí? Los mioblastos son uninucleados. Mioblasto quiere decir primitivo siempre, ¿sí? Osteoclasto, fibroblasto, como está produciendo. Está joven, ¿sí? Para que la fibra muscular estriada esquelética se forme, se necesita que se unan 100 o 200 mioblastos. Se pegan y se funden, entonces forman una célula gigante llamada fibra muscular estriada esquelética. Puede llegar a tener hasta 4 centímetros de largo una fibra muscular y está repleta de sarcómeras. Entonces las sarcómeras están muy ordenadas una con respecto a la otra. Miden aproximadamente 2,5 micras una sarcómera, pero cuando se contrae queda midiendo 2 micras. Y eso hace que nosotros tengamos todo tipo de movimientos para desplazarnos, caminar, todo bien regulado por el sistema nervioso. Es una célula gigante y se le da el nombre de miotúbulo, ahí sí. La fibra es sinónimo de miotúbulo, fibra muscular estriada esquelética. Pero inicialmente, ¿no? Ya cuando se madura es la célula muscular esquelética que decíamos ayer multinucleada, ¿no? Puede tener, algunos libros lo llaman así, pero ahora, cuando dice fibra muscular estriada esquelética, debemos diferenciar de que fibra está viva, ¿sí? No fibra colágena, ni fibra reticular, que son productos inertes secretados por las células. Se le dice fibra porque es larga, pero tiene 100 núcleos, 200 núcleos. Entonces vamos a ver cuando ya se ha diferenciado, entonces aparece ya el músculo estriado esquelético, ¿sí? Ustedes deben, pues, repasar esos nombrecitos que están ahí. Y aparece el músculo. Entonces, este músculo es una fibra muscular estriada esquelética en corte longitudinal. Los núcleos son periféricos.
periférico. Siempre los núcleos van a quedar. Si esto es el corte longitudinal, esa fibra se separa de esta fibra por el endomicio. Entonces el endomicio separa las fibras y es tejido conectivo lazo reticular. Cuando vean la clasificación de los conectivos, el endomicio pues tiene conectivo lazo reticular, núcleos periféricos. Todo esto es un fascículo muscular hasta acá. Y aquí hay otro, pero este está en corte transversal, lo mismo que acá, está en corte transversal. O sea que yo corto acá y observo, ¿sí? Los núcleos siguen periféricos. Corte transversal, los núcleos siguen periféricos. Entonces esto que hay entre las fibras es endomicio. Lo que hay entre fascículo y fascículo, esto se llama perimicio, lo mismo que acá. Tejido conectivo denso irregular, el perimicio. Conectivo denso irregular. Y el epimicio es la aponeurosis que cubre el músculo. Entonces no la vemos acá porque el músculo es muy grande para cortarlo todo, ¿cierto? Pero es lo que cubre el músculo que llama también la fascia, ¿no? Lo delimita. Entonces esto sería perimicio. Si usted mira acá, trata de ver uno con unos punticos. Porque en algo quedaron marcadas esas proteínas largas, filamentos gruesos que llaman de miosina. Filamentos gruesos son de miosina. Y la miosina no es un solo filamento como la actina, son como 300 filamentos que se unen y forman el gran filamento grueso. Y ese tiene cabecitas que permiten la contracción muscular, como le explicaba Fabián en la clase mañanera de empezar nuevamente las labores, ¿no? Después de 20 días de descanso. Porque no creo que nadie estudiara en vacaciones o estudiara un ratico. Bueno, listo, pasemos. Acá entonces vemos nosotros también los cortes. Pero entonces, eso que decías desde los filamentos de miosina, ¿esos filamentos de miosina forman las fibras o cómo eso entendí? Son los filamentos gruesos. Están De dentro la sarcómera. dentro de la miofibrila. Acuérdense que las fibras están llenas de mucha miofibrila y están compuestos por filamentos gruesos y delgados. Y los de miosina son Los los gruesos. gruesos y Y los la tira, los delgados. delgados, Ok. que son las dos principales proteínas de la contracción, Gracias. pero no las únicas. Fascia y cuál era el otro nombre? Fascia o aponeurosis. Aponeurosis. Ujú. Cubre los músculos. ¿Está bien? Acá tenemos el músculo cardíaco, entonces corte longitudinal. Los fascículos son muy desiguales, entonces el músculo cardíaco, vemos las fibras, miren. Entonces ya las fibras no son periféricas, las fibras son centrales. ¿Sí? Centrales. Miren lo que vemos acá, los capilares, glóbulos rojos uno detrás de otro. Entonces son capilares en corte longitudinal. El eje mayor del capilar es paralelo al eje de la fibra. Siempre los capilares van en esa disposición. Eje mayor del capilar paralelo al eje mayor de la fibra. Eso no se usa mucho en matemáticas. ¿Sí? Se separa una fibra de otra por esto, lo mismo, endomicio. ¿Qué tejido es el endomicio? O lazo reticular. ¿Sí? ¿Qué vemos más por acá? Entonces, una arteriola redondita con su músculo liso, su luz, los capilares. En el músculo cardíaco no vamos a hablar de que este espacio sea perimicio, solamente vamos a hablar de endomicio. Y lo que cubre el músculo cardíaco se llama el epicardio. Todo, ¿no? Epicardio visceral en este caso, porque hay otro epicardio que se llama el epicardio parietal, que es lo que llaman pericardio en anatomía. Nosotros no. Acá la coloración quedó muy bien, como ustedes, una coloración perfecta. Perdón, el capilar sanguíneo es característico del músculo cardíaco. ¿En esa disposición o...? Sí, en esa disposición y en el músculo estriado esquelético también, van a lo largo. O sea, van paralelos. Van paralelos porque si fuera al revés, cuando el músculo se contrae, comprime el capilar, ¿sí? Así no lo comprime. Pues si está así a lo largo,
Todo el capilar está tranquilo, ¿cierto? Pues fuera al revés, lo comprimiría y habría falta de sangre. ¿Cómo se le dice la falta de sangre? Isquemia, ¿cierto? Es isquémico. A la falta de oxígeno. Hipoxia, ¿sí? Y cuando la comida es mala y sirven y poquito. Profe. Entonces, aquí en el músculo cardíaco, ¿esto también se llama endomisio? No se le da nombre. Endomisio del... Endomisio de acá, el que separa fibra y pero fibra. es que usted dijo que aquí no había periinicio. No hay ni perinicio ni epinicio. Entonces, ¿cómo se llama ese espacio? El epimicio se llama epicardio. ¿Sí? Ya le cambia el nombre. Ajá. Y ese espacio no tiene nombre, ¿cierto? Es tejido conectivo denso. Ahora sí pasamos. Esto es la lengua, entonces la lengua tiene grasa, tiene tejido adiposo, no tiene mucho músculo. Los músculos pueden ser longitudinales, oblicuos, transversales. La lengua es muy versátil para moverse, se puede arquear, tiene músculos intrínsecos, es voluntaria. Y vemos entonces un fascículo en corte longitudinal y un fascículo en corte transversal. Núcleos periféricos, ya usted lo distingue por eso, núcleos periféricos, siempre, ¿cierto? Lo que separa una fibra de otro es el inicio. Los núcleos son periféricos, pero tienen que estar por dentro de la fibra. Si están por fuera, son células satélites, ¿cierto? Ellos se encuentran por fuera. Entonces, ¿por qué las células satélites se ve el núcleo así? Porque él va a reemplazar fibras musculares cuando ya estén gastadas. Las fibras musculares sufren desgaste de tanto a toda hora. Por ejemplo, estos satélites. Las células satélites. La de arriba que usted dice, se nota mucho, pero esa no. La de arriba que estaba La de los- Generalmente están cerca de la fibra, esta está por dentro. No, a ver, ya. Esa que está sentada abajo, a la derecha, a la de abajo, a la derecha. Esta no. Esa. Esta de pronto, esa sí. Tiene la cromatina, la tiene fina, porque ella es, Si lo tratan de El citoplasma del núcleo. entonces cuando ustedes pidan lengua en el restaurante, sepan que van a comer grasa también, ¿sí? Además de músculo. Mire que en las células, o los adipocitos, que son las células de grasa, los núcleos también son periféricos, porque la célula se llena de grasa y el núcleo es relegado a vivir contra la membrana. Lo que interesa a ella fisiológicamente está llena de la grasa, que son material de almacenamiento de energía. Ahora, ¿qué vemos acá? Eso es como mirar, ¿cierto? Las calles grandes como estas son perimicio y las calles pequeñas son endomicio. Acá podríamos decir que esto, el fascículo, se separa de este por esto. Estos cuatro que serían perimicio. ¿Sí? Profe, o sea, los... Sí, pero de todas maneras, mire, este fascículo está así y este viene para Es el acá. músculo esquelético. Es un músculo esquelético. O sea, ahí abajo hay dos fascículos. Y No, digamos que un fascículo Hay tres. puede tener, hay tres. Ah, bueno, sí, tres. Este y este, entonces es perimicio, este es perimicio. Y acá sí parece que hay uno, o podrían haber dos. ¿No? Entonces esto lo tenemos también en la placa de lengua. Eso sería lo mismo, pero distinto porque pues, no hay corte longitudinal. Ya corte longitudinal quedó muy poco y entonces vemos lo mismo, los perimicios, los endomicios. Todo esto es un fascículo. Esto nos demuestra que la fibra muscular estriada esquelética al corte no es completamente redonda como la pintan los libros, tiene diferentes formas. Aquí está el endomicio, está la fibra también. En las muestras que ustedes tienen, que son muy bien, van a ver las bandas A y las bandas I, tanto en el músculo cardíaco como en el esquelético. Los adipocitos, ¿sí? Y están los fascículos del perinicio, el tejido conectivo del Ay, cerebral. chicos, el parcial queda para de este lunes en 8. 23 creo que es. Práctico. Los dos prácticos quedan para ese día. 6 de la tarde. Muy bien. Entra desde piel hasta músculo. Piel no, porque piel este No, sí. sí, el práctico sí. El práctico. Piel, oído, ojo y músculo. También, ¿no? Porque no No, están- en el teórico entra
también. No, teoría no, porque teoría de piel ya. músculo, me están Músculos, preguntando. músculos, miembros que vimos ahorita. En práctico también es- Bueno, por favor, no me entrenen ahorita. Sigamos. ¿Listos? No. ¿Quieres decir eso? Además, acá el músculo cardíaco, observen ustedes que ya en forma de malla el endomisio. El endomisio puede ser más grande, más pequeño. Inmediatamente usted puede distinguir que es músculo estriado cardíaco. También tiene bandas, hay bandas así, que aquí no se ven, pero sí las tenemos en las muestras. Primero que llama la atención, núcleos centrales. ¿Sí? Y las células son uninucleadas, o sea que no tienen cientos de núcleos como la otra. Pueden tener hasta 2 núcleos, binucleadas. Generalmente las células se ramifican y se pegan entre sí por los discos intercalares, que son unas uniones muy pegachetas, por decirlo así. Por ahí hay una lámina. Muy fuertes, porque el corazón siempre está haciendo contracción y ¿qué? Y dilatación, ¿sí? Sístole y diástole. Y si no estuvieran bien pegadas, en una de esas diástoles, ¿qué podría pasar? Se despegaría todas las células, ¿cierto? Y esto es continuamente durante toda la vida. El corazón empieza a latir a las 5 semanas y deja de latir un segundo antes de morir uno, ¿sí? Dice, adiós mundo cruel, ¿sí? Por fin. Por fin he gozado la vida. Este es el córtex transversal, entonces nos indica que hay, ¿qué? Músculos. Los núcleos son centrales, también están separados por el endomisio. Las fibras son un poco más redondeadas. La pregunta es, ¿podemos ver capilares ahí? Sí, como viene siempre en esa forma. Pues aquí está el capilar, el glóbulo rojo y el tubito. Entonces lo hemos cortado, es así. Cuando el corte es transversal, el corte del capilar también es transversal, porque todos los capilares van en la forma que yo les dije, ¿sí? Longitudinales. Entonces ustedes tienen que saber distinguir entre esos dos músculos por las cosas que le han dicho. Tenemos el útero, que tiene esta capa hacia arriba que se llama el endometrio. El endometrio, las capas más superficiales se desprenden y solo queda el endometrio basal que recupera las demás capas para el siguiente ciclo menstrual. El endometrio es bueno, o sea, una mujer que esté manchando continuamente, que no le pase la menstruación, es que está baja de estrógenos. Entonces el endometrio es o crece por los estrógenos. Es buenos estrógenos. Y debajo del endometrio queda el miometrio, que es músculo liso. El músculo liso unitario o multiunitario, la clasificación del músculo liso. Entonces, multiunitario es cuando una fibra nerviosa toca una fibra muscular, como los músculos del ojo, ¿sí? Son muy sutiles. Y unitario es cuando una fibra muscular, cuando una fibra nerviosa, perdón, toca muchas fibras musculares y las contrae. Entonces es como al revés, ¿cierto? Porque uno dice unitario sería de una zona a una fibra. No, es al contrario. Unitario es de una zona a muchas fibras. Y el resto de las células se transmite por uniones. ejercicio. Entonces, las fibras musculares lisas tienen uniones comunicantes o uniones de intersticio que le permiten despolarizarse prácticamente a la vez de una manera lenta, pero es sostenida, muy fuerte. Se llama cólico, ¿sí? Entonces ustedes han padecido un cólico, el cólico va empezando, empieza a doler, aumenta la intensidad, llega al máximo y luego empieza a ceder. La disposición de los filamentos en las fibras musculares lisas no se hace en sarcómeras, se hace entre cuerpos densos que forman unas unidades contráctiles que hacen que la fibra se vuelva más pequeña, como en forma de sacacorchos, dicen algunos libros. Tenemos músculo liso del intestino. Entonces, por allá queda la pared, la absorción del intestino, la mucosa, está la submucosa. Y rodeando el intestino están las capas musculares, la longitudinal y la capa transversal.
El músculo de corte longitudinal y músculo de corte transversal. No le vamos a dar nombre ahorita al intestino porque estamos viendo músculo, no estamos viendo intestino. Entonces, sencillamente usted tiene que aprender a distinguir un músculo en corte longitudinal y un músculo en corte transversal. Entonces, usted corta por acá y gira 90 grados y ve esto. Esto que es larguito, los núcleos, ¿sí? Al cortar un núcleo por la mitad, ¿qué queda? Un puntico, ¿cierto? Hagan de cuenta que los núcleos son como bananos, ¿sí? Si usted corta un banano por la mitad y lo mira de frente, ¿qué es? Círculo. Un círculo, ¿cierto? Ustedes están acostumbrados a que los fibroblastos son así largos, ¿sí? Pero un fibroblasto, yo lo corto por la mitad y lo miro así, puedo verlo así. Pero eso ya sería ya histología de posgrado, ¿cierto? No, unitario. Una fibra es para muchos. Ahora, las fibras nerviosas no tocan directamente la fibra muscular en lisas. Están ahí cerquita y ahí vierten el neurotransmisor. No es directo el contacto. En cambio, la esquelética, la fibra estriada esquelética, cuando la toca el nervio, en ese sitio se llama la placa motora, ¿sí? Y la placa motora hace que comunique el impulso nervioso con la fibra muscular estriada esquelética. La placa motora puede ser atacada por anticuerpos, o sea, inmunoglobulina, entre eso la anticuerpo G o inmunoglobulina G, y la daña, y esa enfermedad se llama miastenia gravis. Anótenla por ahí porque eso lo van a ver ustedes. La miastenia gravis, que daña las placas motoras, ¿cuáles serán las consecuencias a largo plazo para el paciente? Parálisis, sí, progresiva, parálisis progresiva. O sea, entonces la placa motora es como un lugar de encuentro del nervio y del músculo. Sí. Sí, la unión mioneural, lo que les explicaba yo ayer. La unión mioneural y el transmisor que se utiliza es acetilcolina. Por eso cuando se toma un tóxico que tiene carbamatos ataca la acetilcolina, ¿no? Inhibe la colinesterasa, que es una enzima que ustedes hablaron ahí, que es la que destruye la acetilcolina, y entonces la acetilcolina se queda ahí pegada y por eso las personas que se envenenan mueren de parálisis de los centros respiratorios, esos músculos se contraen cuando se absorbe el tóxico. ¿Se llama? Es que, bueno, el miometrio tenía músculo liso unitario. Unitario. Es que usted dijo que tenía anticuerpos. No, es unitario, unitario. Ok. Recuerde que les dije que las vísceras, los vasos sanguíneos es unitario. La piel, lo que encontramos en la piel también es unitario, solo multiunitario a nivel del ojo, iris. Es que la palabra unitario confunde, ¿sí? ¿Por qué? Porque unitario es como diría yo, ¿no? Es cuando una fibra nerviosa toca una fibra muscular, es uno a uno, sería unitario. Pero es totalmente lo contrario, aprendas a eso, ¿sí? Unitario es cuando una fibra muscular toca muchas. ¿Y cómo se despolarizan todas esas muchas? Porque tienen uniones de intersticio. Por esas uniones de intersticio pasa el estímulo, pero es lento y sostenido. Acá repasamos que en este intestino tenemos un mesotelio, y que el mesotelio más el tejido conectivo forman el peritoneo que cubre el intestino. El mesotelio es un epitelio plano simple. Y también en medio de estas dos capas musculares, la circular interna y la longitudinal externa, en medio de esto vemos aquí un vaso sanguíneo que discurre, es un sitio, pero por ahí vamos a encontrar el plexo mientérico. Sí, entonces el plexo mientérico, vemos la capa longitudinal, y aquí vemos la capa transversal, y en medio están las neuronas del plexo mientérico. Y son neuronas ganglionares, son neuronas multipolares porque tienen muchas dendritas. Todas están conectadas unas con otras a lo largo de 9 metros de tubo digestivo, por lo cual es una cantidad grandísima. Y algunos científicos lo han llamado el cerebro del intestino, ¿sí? Coordina el propio intestino. Se pueden hacer sin estas neuronas. Hay niños que cuando nacen, casi del colon transverso hacia allá, las neuronas no alcanzan a migrar. Ellas vienen de las crestas neurales, ¿sí? Entonces van a quedar con ese colon sin movimiento, entonces se acumulan las heces y el colon se crece y se llama megacolon congénito. Hay que operar a estos niños
quitarles todo ese colon que no tiene neuronas porque no tiene movimiento y lo que queda ahí pegarlo al recto, ¿sí? Para que no vaya a ser una enfermedad, si no se trata lleva a la muerte. Son a los recién nacidos que en el siglo XVIII morían porque no podían hacer del cuerpo, totalmente constipados y obstruidos. Ese es el síndrome de Hirschsprung, ¿no? Sí, es el síndrome de Hirschsprung, pero ya no se usa, se llama megacolon congénito. ¿Sí? ¿Usted por qué sabe tanto? No, se queda, pierde el colon, pero queda funcionando. ¿Sí? No, porque es que, o sea, la enfermedad de Hirschsprung, como él dice, es de. El colon transverso viene por acá. Embriológicamente, la mitad de este colon, es embriológicamente diferente. Entonces, usted pierde este pedazo de transverso, el descendente, el sigmoides. Le quitan todo eso y esta parte de aquí se la unen allá. ¿Sí? Se la unen al recto. Que ya. Entonces es una enfermedad, no sé si tenga que ver con los genes o con la migración de las neuronas, pero es común cuando ustedes le llegan a los pacienticos, a los médicos generales le llegan todos tipos de pacientes, ¿sí? Y que le digan que el niño está vomitando, que son niños a veces no han podido ir porque son de estrato económico algo deprimido, y la mamá se lo lleva, uno tiene que pensar en esa enfermedad. Acá tenemos el músculo liso, formando parte de la arteria aorta. Esta es la pared de la aorta. Entonces, la aorta por fuera tiene la capa adventicia que tiene estos vasos que nutren la pared de la aorta, que son los vasos vasorum. Tiene acá la capa media, está formada por estas fibras que se llaman membranas elásticas, arteria muy elástica. O sea que usted coge la arteria y la sopla, la arteria se infla, ¿cierto? Pudiera hacer eso, porque las paredes son elásticas. Pero en este caso no es que se sople, sino cuando el corazón hace sístole, para arriba, la arteria, como va tanta sangre, la arteria se infla, o sea, aumenta su diámetro. Luego se cierra la válvula y la arteria se contrae y ayuda a impulsar la sangre. ¿Quién fabrica esas membranas elásticas? Y esto blanco que hay acá, que se llama glicosaminoglicanos, que están en todas partes. Estas células que se llaman células racemosas, que son muy semejantes a las células musculares lisas. Vemos sus núcleos, y son las que construyen todo, las membranas elásticas fenestradas y lo que ya había dicho. ¿Cómo se llamaban? Racemosas. Bueno, dije yo ayer. Pero creo que a uno no se le queda todo de una vez en la clase. Pero no significa que no le hayamos prestado atención. Músculo es largo. En placa no, pero en teoría. This is the last. Profe, primera pregunta, pero no se supone que los vasos sanguíneos estaban recubiertos por endotelio. Entonces, El endotelio está adentro. Están en la capa media, adentro. Es donde está el endotelio, donde En la pasa la cara. sangre. Si usted sigue bajando ahí, encontrará. pero entonces esta Esto es por La fuera. parte de afuera, adventísimo. Ah, ok. It's out. Alright. Entonces llegamos. Acá tenemos nosotros el epitelio respiratorio. Eso pues más que todo es para tratar de decir que en los pulmones también hay músculo liso. Entonces tenemos el músculo bronquial. Es un bronquio. Entonces, ese bronquio que tiene epitelio, que tiene glándulas que ya vimos, las glándulas mixtas, las mixtas, el epitelio cilíndrico estratificado, ciliado, respiratorio. Esta sería la luz, aquí lo vemos mejor. Cuando ustedes vean morfólogos, nosotros vamos a ver todos los detalles de esos epitelios. Sabemos que hay el bronquio porque vemos el cartílago, pero entonces para identificar el músculo bronquial, que es músculo liso, unitario también, ¿sí? Pasamos. En los vasos sanguíneos, entonces, gran cantidad acá, vemos una reunión de eritrocitos, ¿cierto? Imagino que están haciendo un mitin, ¿cierto? Una fiesta, pero una fiesta.
están socializando, pero están confinados en esta vena. Entonces, acá está el endotelio, todos los vasos sanguíneos tienen un epitelio plano simple llamado endotelio. Y la pared es músculo liso, lo mismo acá, músculo liso. Y después viene otra capa que es la adventicia. Los vasos sanguíneos siempre tienen el endotelio, que es la capa íntima, la capa media y la adventicia. Ya sean... Lo que está separado. No, ya está unida, tiene vasitos ahí, lo que pasa es que no se ve muy bien. Estos son cordón espermático que tienen ahí la placa. Aquí tenemos la placa, sino que eso es músculo liso. Pero aquí hay otro vaso sanguíneo, mire, este es un vaso con una arteriola o una arteria muscular, tiene pared de músculo liso y endotelio. Esto es una vena, un poquito músculo liso. Y miren estos chiquiticos, son capilares. Entonces acá podemos ver diferentes. Pero lo que queremos llevarlo es que ustedes sepan que los vasos sanguíneos tienen músculo liso. Sufren el proceso de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Sí? Los vasos sanguíneos. Tenemos también en el área de pulmón que vemos aquí ya esto no es un bronquio porque vean, solo tiene epitelio y tiene músculo liso alrededor. Este se llama el músculo liso de un bronquiolo. Entonces, ¿por qué conocemos que esto no es un bronquio, sino es un bronquiolo? Porque no tiene cartílago, sencillamente. Y tiene bastante músculo liso. Entonces, también en pulmones los bronquiolos. Cuando se contrae este músculo liso, la luz se cierra, disminuye, entonces se llama broncoconstricción. Y al contrario, broncodilatación. Esos inhaladores que usted ve que la gente sufre de ahogo, salbutamol, bromuro y tratropio, todo eso es lo que es para relajar, ¿cierto? El músculo liso. O para desinflamar estos bronquiolos. Ahí se usa por lo menos la desametasona, es inhaladores antiinflamatorios. Enfermedades respiratorias después de las cardiovasculares son las más frecuentes. En is the last. Please only study.